Toda una época en Miami. La librería y la editorial Universal, una de las instituciones más fructíferas y queridas del exilio cubano, van a cerrar sus puertas. 3 generaciones de lectores y de escritores encontraron allí un santuario a sus ideas y a sus obras. Esta noche tenemos con nosotros al hombre culto, heroico y generoso que levantó esa institución día a día y libro a libro. Juan Manuel Salvat. Vamos a escuchar un poco y a ver su historia. Los Evangelios es el libro que más impresión me ha dado siempre a mí. El Quijote también. Los libros del padre Varela, El Habanero, para mí es extraordinario. Juan Manuel Salvat llegó a Miami hace más de 50 años. En 1968 estableció en la ciudad la librería La Universal, un lugar que se ha convertido en un emblema para quienes hablamos el idioma castellano. ¿Cómo se vive entre libros? Vivir entre libros es una felicidad para mí desde que era muy jovencito. Así que voy a vivir siempre entre libros. Yo en mi casa tengo una biblioteca muy grande. Una colección que cuenta con más de 3.000 libros. Sí, es muy escogida porque básicamente es una biblioteca de autores cubanos. Hay mucho del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, o sea que hay muchas obras. Pero hoy, nuestra ciudad se despertó con la noticia de que la librería en español más importante de Miami pronto cerrará sus puertas por motivos económicos. Y es que, lamentablemente, la gente ya no compra libros. El libro electrónico y los medios electrónicos de lectura están imponiéndose cada vez más y el libro papel va disminuyendo. Miami sin la Universal no va a ser la misma ciudad. ¿Usted va a ser el mismo? No, voy a cambiar mucho, eso es indudable. El día que yo me levante por las mañanas y no venga aquí va a ser un día triste. Ese día. Yo sé que me voy a adaptar, yo sé que se van a abrir otros caminos. Dios siempre abre caminos a que uno se pueda realizar y pueda cumplir con las vocaciones que uno tiene. Pero va a ser triste inicialmente, muy triste. Yo recuerdo en el año 64, yo llevaba 5 años dedicado a la lucha contra Castro y se nos cerraron todos los caminos y entonces se abrió el del libro. Yo espero que todavía se abra algún otro camino. Yo tengo mucho deseo de tener tiempo, de terminar muchas lecturas y de escribir. Estoy con mucha ilusión por escribir mi memoria. Y bueno, tendría que comenzar con Sagua la Grande, donde yo nací, y mi novia, mi primera novia, que fue mi esposa y sigue siéndolo, gracias a Dios. Ese sería el primer capítulo. Salvat nos habló de un episodio romántico con su esposa de tantos años. Recuerdo que una vez yo escribí un poema y cogí el poema mío y uno de Becker y se lo enseñé a mi esposa y le dije, escoge cuál es más lindo. Y le gustó más el de Becker. Pero la historia de su vida quedaría inconclusa si no habla de su oposición al régimen castrista. En febrero del año 60, por ejemplo, nosotros estudiaba en la Universidad de La Habana, era miembro de la Federación de Estudiantes Universitarios, de la FEU, y llegó a Cuba Anastas Mikoyan, que era el primer ministro de la Unión Soviética. Y nosotros nos supimos que iba a poner una corona en forma de hoja y martillo en la estatua de Martí en el Parque Central. Fuimos de la universidad, un grupo de nosotros, a poner una corona en forma de bandera cubana como desagravio al apóstol cubano. Y allí nos esperó la policía, nos esperaron y nos llevaron presos, nos golpearon. Y allí fue que nos decidimos que había que luchar contra aquello, que aquello era ya un régimen comunista totalitario. Usted me contaba que gran parte de su lucha contra el régimen de Castro tuvo que ver con los libros. ¿Por qué? Fue la forma de quedarme cerca de Cuba, porque como el libro que más nosotros publicábamos y más traíamos era el libro cubano, pues esa fue el camino, por eso nos sentimos tan satisfechos, porque no había nada en la parte cultural cubana en aquel momento en el exilio, había muy poco. Y entonces nosotros nos dimos a llenar ese vacío. ¿Qué va a hacer con tantos libros? El gran sueño de la vida mía en el mundo del libro era haber podido desembarcar algún día en Cuba con todos los libros del almacén, que son una parte tan importante de la cultura cubana, y que todo el pueblo de Cuba hubiera tenido acceso a las ideas que han expresado durante todos estos años el exilio.
Por el momento lo que vamos a hacer desde la semana que viene es hacer unas ofertas muy grandes en todos los libros para ver si los cubanos adquiriendo esos libros algún momento los pueden llevar en el futuro a Cuba y lograr ese sueño de otra manera. Qué maravilla. Con nosotros aquí, en el estudio, Juan Manuel Salvat. Adelante. Bienvenido. Encantado de saludar. Tocayo. Gracias. Adelante, siéntese. Tremendo, ¿no? Uno piensa que nunca va a llegar la hora del retiro, ¿no? Así mismo. ¿Y ahora qué? Bueno, lo que yo decía, yo tengo mis planes también, ¿no? Quizás todavía en ediciones, en algo limitado que no requiere inventario en almacenaje, libros on demand, quizás hasta libro electrónico, pero también quiero mucho escribir. Esa es una vocación que había dormido, pero quizás ahora en estos últimos años es la que debo despertar y desarrollar. Hay muchos escritores cubanos que nunca hubiesen publicado si no fuese por tu esfuerzo. ¿Has recibido más gratitud o ingratitud? No, gratitud. Yo creo que la mayoría han sido amables, han sabido el esfuerzo y han compartido ese esfuerzo. Realmente yo me siento contento y además yo tengo el cariño de todos esos escritores. Los que están muertos los recuerdo con mucho cariño y los que están vivos también, ¿no? Amor a los libros y amor a Cuba. ¿Cuál de los dos amores terminó por vencer? Es que no los puedo diferenciar, pero al libro, yo abrí la librería más bien pensando en Cuba, ¿no? Pero el libro era un medio para Cuba, ¿no? Y yo sí creo que la cultura cubana es parte de la nación cubana, no se puede, es la esencia de la nación cubana. Te voy a decir algo, a lo mejor piensas que te estoy cambiando de tema, pero no. Tomás Regalado, mucha gente joven aquí no sabe que el padre fue un gran luchador junto contigo, fue preso político. Sí. Y Tomás, en nombre de, además un amigo de los libros también, te quiere decir algo Sí. a través de nuestra pantalla. Adelante, alcalde. Para la ciudad de Miami, especialmente para la pequeña Habana, es una pérdida real, porque la calle 8 creció con Salvat, pero además la calle 8 es el lugar emblemático de los cubanos. Y ese lugar, esa librería, sirvió para mantener las esperanzas de aquellos que abogaban por la democracia a través de todos estos años en Cuba. Pero al mismo tiempo es uno de los pocos baluartes que quedaban del buen castellano y de la cultura. Bueno, tremendo, ¿no? Sí, a la verdad que sí, Tomasito siempre es amable y buen amigo. Tu esposa, ¿cómo se te ocurre ponerte a competir con Becker? ¿Cuán importante ha sido? Porque a veces me atendía ella en la librería más que tú, ¿eh? Si no, ella es la que estaba a cargo de toda la librería. Martí, que en los últimos años es la que ha estado, pero además trabajó desde el principio. En realidad es toda una empresa familiar. Aquí los muchachos cuando tenían 5 o 6 años ya estaban trabajando. El otro día mi nieto, que ya tiene su profesión y está trabajando, él vino a buscar unas cajas que había que llevar a Miami Beach. O sea que esto es un esfuerzo de todos mis hijos, de mi esposa, fueron mis padres, también los que colaboraron muchísimo, mi suegro, todas esas estanterías las hizo mi suegro. O sea que todos ayudaron y era la única manera de poder crear un negocio porque prácticamente no teníamos. Yo empecé con una ayuda de papá que él cobró un seguro que él tenía en Canadá y por ahí empezamos. ¿Te duele que tus hijos no puedan continuar esa obra por las circunstancias que sean? Me duele, pero lo entiendo. Me duele, pero me entiendo porque es que es otro mundo para ellos. Este es un mundo muy especial. El mundo de Cuba es un mundo nuestro. Ellos se sienten cubanos, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y ellos, el mundo del libro además, está viviendo una crisis muy grande. Yo no les puedo decir que participen en un negocio que está en crisis y que realmente el libro en papel está en una crisis muy grave. ¿Te duele mucho empezar esa otra vida o es la misma? Yo espero que sea lo mismo, que los ideales sean los mismos,
que todo más o menos lo esencial sea lo mismo, pero de todas maneras en este momento duele mucho. ¿Te das cuenta realmente que has dejado un gran legado? ¿Tienes conciencia? Yo siempre he tenido conciencia de eso, lo he buscado, lo hemos luchado por ello, pero siempre hemos tenido desde el principio, porque cuando empezamos, aquí los escritores no tenían posibilidad de publicar y no se conocían fuera de su casa. Y nosotros empezando y trabajando, llegamos a poder colocar los libros en Europa, un poco en América Latina, o sea que desarrollamos y le dimos una posibilidad a todos esos escritores. O sea que yo sí tengo ese orgullo, eso sí no me cabe la menor duda de que realmente cumplimos una misión en ese sentido. Vamos a hacer un juego, un pequeño juego, siempre es arbitrario. El mejor libro que has publicado. Qué difícil. Sin que te ponga molesto a nadie. El que más te ha gustado a ti. Yo presiento uno, Rosales. Sí, en la literatura Guillermo es extraordinario, pero Esteban Cárdenas también tiene un librito precioso de cuentos. Y Aguilar León en los ensayos para mí es increíblemente grato leerlo y además aprendo muchísimo. ¿Y el peor? Enrique Ross. El peor no te voy a decir el autor, pero es sí uno sabes cuál es. Sí, que todos se reían en la librería en Las Peñas. En La Peña, todos los sábados había una peña ahí. Y el juez movió el moroco. ¿Te paras frente al espejo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si te has parado frente a las balas por defender la libertad de Cuba, ¿qué es un espejo para Juan Manuel Salvat? Un día tienes que escribir esa historia, ¿no? Sí, también. Cuando te quedas solo frente al espejo, después de tanto tiempo, ¿qué ves? Bueno, realmente me veo yo. No. ¿Te ves más delgado a lo mejor? No, de eso nada. Hoy fui al médico y había engordado 4 libras. Ajá. ¿En serio? Sí, no, yo realmente estoy contento de lo que nosotros hemos hecho. Yo soy cristiano, ¿no? Y es una cosa muy importante en mi vida. Y siempre, toda la vida, yo he tratado de servir a Dios y a Cuba. Y por supuesto a mi familia. Y yo creo que lo hemos logrado. Yo recuerdo un librero argentino, muy mayor ya, que siempre me decía, mira, con el libro quizás no te vuelvas millonario, pero siempre vas a tener miles de satisfacciones, vas a cumplir un rol importante y vas a tener muchísimos amigos. Y yo realmente tengo muchísimos amigos. ¿Y te volviste millonario? No, pero lamentablemente. Ni cerca. Bueno, tratamos. Muchísimas gracias, Juan Manuel. ¿Cómo no? De verdad que quienes amamos la literatura, quienes creemos en el valor de la palabra, no sabemos muy claro cuál es el rumbo a partir de que cierre no solo la librería, sino la editorial que tú has tenido. Un placer. Encantado, Manuel. Y saludos a tu esposa, que sé que está por allá. Sí. Y otro poema, chicos. Claro. todavía quizás escribo una poesía. Una poesía, cómo no. Muchísimas gracias, ha sido Juan Manuel Salvat. Y el pronóstico político hoy va a venir muy interesante. Veremos cómo una decisión del secretario de Estado, John Kerry, arroja luz en Washington y sombras en La Habana. Ya volvemos.